Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 3 y vamos a mirar solo dos versículos, los versículos 21 a 22. Lucas 3, 21 y 22. Dice la palabra de Dios: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te doy las gracias que también nosotros podemos orar a ti y que tú nos escuchas. Y te pido que ahora tú envíes tu Espíritu Santo aquí para que nos ayude a entender tu palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros, para que al fin también nosotros y tú puedes decir de nosotros que tienes complacencia en nosotros, como en tu Hijo. Ayúdanos a entender más de ti y en este tiempo, en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El tema de hoy va a ser la Trinidad de Dios. No sé si este tema te interesa o te aburre. No sé que si piensas ahora, pues, ¿qué podemos decir de la Trinidad de Dios? ¿Qué puede venir interesante de esto o no? ¿Qué hay valor práctica para aprender de esto? En realidad, el filósofo alemán Immanuel Kant, él pensaba lo mismo. Él pensaba que la doctrina de la Trinidad no tiene ningún valor práctico si uno piensa entenderla. Y aún mucho menos cuando uno se da cuenta que es algo que sobrepase nuestro entendimiento. Él dice que ¿qué importa si hay 3 o 10 personas, o digamos una persona en Dios? ¿Qué hace la diferencia para nosotros? Y de todas formas, con esa doctrina él dice que no podemos tomar ninguna ayuda, ningún valor práctico para nuestra vida. Pues espero que en este tiempo vamos a ver que no es así. Es verdad que la Trinidad es un misterio, pero también la Trinidad es una verdad, y es una verdad acerca de Dios. Y si queremos conocer más a Dios, necesitamos conocer a Dios en su Trinidad, en sus 3 personas. No solamente pensar en una persona, en Jesucristo, o solo en Dios Padre, o solo en el Espíritu Santo, sino Dios, vamos a ver cómo es en 3 personas un Dios. Y así se nos reveló a nosotros y así lo podemos conocer mejor. Primeramente, vamos a tomar tiempo por una base teológica de lo que dice la palabra de Dios acerca de la Trinidad, para saber lo que está escrito. Y después espero que sí podemos tomar unas ayudas para nuestra vida práctica de esta doctrina. Un anciano cristiano, un fundador de una iglesia en África, Agustín de Hipona, que vivía quizás unos 400 años después de Cristo, él ha tomado mucho tiempo estudiar la Trinidad de Dios. Él ha escrito un libro sobre la Trinidad de Dios que tiene más que 470 páginas, solo sobre la Trinidad de Dios. Yo no he leído todo eso. Para él ha estudiado y escrito por más de 30 años sobre la Trinidad de Dios. Si hay una persona quizás que debe saber algo de eso, quizás es él. Y se dice de Agustín de Hipona que un día él fue por la costa, andando, tomando un paseo, y ha visto un niño que
tenía una concha y con esa concha él ha ido al agua, tomaba un poquito de agua y él iba en la otra dirección y dentro de una pequeña aguja él metió el agua. Y él lo hace varias veces. Y Agustín le preguntó, ¿qué haces, niño? Y él dice, pues yo estoy poniendo el agua del mar en este agujero. Y eso la hace sonreír a Agustín. Pero también le hace pensar, porque él dice, ¿cómo puede ser que Dios ahora con esto me está enseñando que cuando yo quiero comprender la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, no estoy yo haciendo el mismo, tomando cosas demasiado grandes para mi entendimiento, para ponerlo dentro de mi entendimiento? Martín Lutero, él ha dicho, si alguien te pide explicar la Trinidad, responde que es un misterio inescrutable, mucho más alto que el entendimiento de ángeles y criaturas. Y todo lo que uno puede saber de la Trinidad es limitado a las revelaciones de las Escrituras. Y es allí donde vamos esta mañana. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios acerca de la Trinidad. Muy brevemente, podemos decir muchas cosas, pero brevemente las cosas más básicas que podemos decir es que la Trinidad se trata de tres personas: Padre, Espíritu Santo, Jesucristo y Espíritu Santo. Y que son tres personas distintas. Hay personas, iglesias o sectas que enseñan que Dios es uno, pero no hay tres personas, solo una persona. Y a veces se muestra como Jesús, a veces como Espíritu Santo, a veces como Padre, pero es la misma persona. Pues la Biblia dice que son tres personas diferentes. Y esto vemos en este texto que hemos leído al inicio en Lucas. En el bautismo de Jesús hay una ocasión en la vida de Jesucristo donde vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un lugar al mismo tiempo, pero tres personas diferentes. Vamos a mirar otra vez. Aquí dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, y este es el Padre, que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos primeramente que cuando hablamos de la Trinidad, que tenemos que decir claramente que son tres personas diferentes en Dios. La segunda verdad más básica y muy importante de la Biblia, que leemos en varios lugares, es que hay solo un Dios, no hay tres dioses o más o otro número, solo un Dios verdadero. Los judíos dicen cada día lo que se llama el Shema, y es el versículo en Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vemos en la Biblia también otras ocasiones donde dice que solo hay un Dios verdadero. Y cuando queremos poner esas dos verdades juntos, la enseñanza de la palabra de Dios es la unidad de esas tres personas en un Dios, que Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres personas son el único Dios verdadero. Había la persona que iba a Irlanda para traer el Evangelio allí, es San Patricio de Irlanda, en el siglo V después de Cristo. Y él también quería explicar a las personas allí la Trinidad de Dios, y él tomaba una hoja de trébol con tres partes, y con eso él quería explicar a las personas la Trinidad de Dios, que son tres partes, pero solo es una cosa. Pues vamos a ver también
que la Biblia dice claramente, no solamente que hay un Dios y que son tres personas, sino dice también claramente que Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, en Efesios 4:6 habla la palabra de Dios y dice, un Dios y Padre de todos. Eso vemos también en muchos lugares donde Dios Padre es Dios. Yo creo que es lo más claro, lo que niegan muchas más personas y las sectas es que Jesucristo es Dios. Ellos no quieren aceptar esto. Pero la Biblia también dice claramente en muchos lugares que Jesucristo sí es Dios. Solo un ejemplo es en Juan 1:1 donde dice, el Verbo era Dios. El Verbo está una descripción de Jesucristo y dice que Jesucristo era Dios y Jesucristo es Dios. Y podemos ver también muchos más versículos que dicen claramente que Jesucristo no es un Dios o como Dios o enviado de Dios o hijo de Dios, sino Él es Dios mismo. Y vemos también en Hechos 5, por ejemplo, que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías y Zafira vienen para dar algo a la iglesia, a Pablo, y ellos mienten de lo que ellos dan. Y Pablo dice, cuando ellos mienten al Espíritu Santo, no mienten a hombres, sino a Dios. Entonces, vamos a mirar 3 ocasiones en la Biblia donde vemos la Trinidad en acción junto y cooperando. Sí, son 3 eventos especiales en la Biblia. El primer evento especial en la Biblia, si buscamos, es en Génesis capítulo 1, la creación del mundo. Vamos a mirar allí por unos minutos. Génesis 1. El primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aún en este primer versículo hay hay algo que indica que Dios es una Trinidad, pero eso vemos en el texto hebreo, porque la palabra de Dios en hebreo es Elohim, y Elohim es una palabra que tiene al final el im significa una pluralidad de algo. Es la misma palabra Elohim se usa en la Biblia por dioses también, que son falsos, pero que son plurales. Y aquí también la palabra de Dios y por todo el Antiguo Testamento siempre es Elohim, y es una palabra de plural. Vemos más tarde en este capítulo, versículo 26, otra indicación que Dios es una pluralidad, que hay más que una persona en Dios. Dice en versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿a quién está hablando Dios aquí? Hagamos al hombre. Pues no está hablando a los animales, no está hablando a los ángeles o otros espíritus, está hablando a las otras 2 personas en la Trinidad. Creo que es Dios Padre hablando a Jesucristo y el Espíritu Santo aquí. Que dicen, y hagamos al hombre en nuestra semejanza. Y nosotros somos creados en semejanza de Dios en su Trinidad. Sí, entonces, ¿quién hizo el mundo? Nosotros pensamos quizás, pues es Dios Padre que hizo el mundo. Pues hay otro libro en la Biblia que también habla del principio de los tiempos y que empieza con las mismas palabras en el principio. Es el Evangelio de San Juan. Si miramos allí, habla también de la creación allí, en el principio. Primeramente
En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Primeramente aquí vemos otra vez el verbo, que es una palabra para Jesucristo, que dice que Él era con Dios y Él era Dios, los dos al mismo tiempo. Y en versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando del verbo de Jesucristo, dice, todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, o aún este mundo. Y cuando regresamos otra vez a Génesis y pensamos, pues, ¿cómo ha hecho Dios a esta tierra? ¿Con sus manos? No, Él ha solo dicho una palabra, sea la luz, en versículo, ¿qué es? 3. Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Dios creó el mundo y todo con su palabra. Y en Juan 1, Jesucristo es llamado el Verbo, una palabra que ha creado el mundo. Pues hemos visto al Padre en la creación, vemos a Jesucristo en la creación, y si vemos en el versículo 2 de Génesis, dice al final, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios también está aquí presente en la creación. No dice mucho más que solamente que estaba sobre la faz de las aguas, pero es un ejemplo en un evento especial en la Biblia donde la Trinidad está trabajando juntos, cooperando, y vemos que Dios es un Dios y tres personas. El otro ejemplo es otra vez lo que hemos leído al inicio en Lucas capítulo 3, el bautismo de Jesucristo. Podemos ir allí otra vez para mirar lo que la Biblia dice de cómo la Trinidad actúa entre sí mismo en un evento, en una ocasión. Podemos ver lo que hacen aquí los tres personas de la Trinidad. Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí también hay una persona que habla. Es Dios el Padre que habla desde el cielo y dice, tú eres mi Hijo amado. Como en la creación también Dios habla. Él dice, sea la luz. Aquí Dios está también hablando. Aquí vemos que hace el Hijo. El Hijo es la persona de la Trinidad que actúa, que está haciendo algo. Aquí Jesucristo se deja bautizar. Es en el centro de la acción Jesucristo. Como también en la creación, Dios habla, pero Jesucristo, Él crea el mundo. Aquí Dios habla, Jesucristo es el que se deja bautizar. También vemos que Jesucristo no solamente se deja bautizar, también Él está orando por un tiempo. Y vemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aquí vemos que Él es enviado desde el cielo. Y es también como un sello de confirmación. No solamente es el bautismo de Jesucristo y la voz del cielo, sino también para decir, sí, esto es verdad, esto yo quiero confirmar que es bien. El Espíritu Santo viene y hace todo, podemos decir, perfecto, junto, que los tres son unidos de esta manera. Vemos también de esta manera también que el Espíritu Santo apunta a Jesucristo. La voz no dice que este es el Espíritu Santo en que tengo complacencia. No, este es mi Hijo
en que tengo complacencia y el Espíritu Santo viene y dice, así es. Pues esos son dos eventos en la Biblia. Un evento más es que toca a nosotros y es nuestra salvación. Podemos ver un versículo en 1 de Pedro 1, capítulo 2. 1 de Pedro 1, capítulo 2. Dice allí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y vemos otra vez Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, que es Jesucristo. ¿Qué hace el Padre? Dice, elegidos según la presencia de Jesucristo. Dios Padre, Él tiene un plan para nosotros, para las personas que Él quiere salvar. Él dice, yo quiero salvar a esta persona. Él está aquí eligiendo a personas, a los que van a ser sus hijos. Dice en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos que Dios, Padre, Él tiene un plan. Y dice que antes de la fundación del mundo, Él ha pensado a nosotros, que vamos a ser sus hijos adoptados en su familia. Él no ha pensado tanto, ¿cómo voy a hacer el mundo? No, ¿cómo voy a rescatar estas personas para que puedan venir a mi familia? Y Él tiene este plan, Él dirige, y Él dice después que Él va a enviar a su Hijo para salvarnos. Jesucristo dice en Juan 8:42, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvarnos. Entonces también Él habla otra vez. Él habla en la creación del mundo, sea la luz. Él habla en el bautismo de Jesucristo. Él habla a Jesucristo. Y Él dice, va a este mundo y salva a las personas, muere por sus pecados. Ese es el rol del Padre que vemos en 1 Pedro 1:2 acerca del Hijo de Jesucristo. Dice, rociados con la sangre de Jesucristo. Eso se refiere claramente a la muerte de Jesucristo en la cruz, la única manera como nosotros podemos ser salvos. Y eso es la gran obra de Dios, de Jesucristo mismo, la obra de la redención. Otra vez vemos que Jesucristo es el que actúa, que Él hace los planes de Dios Padre, no solo en la creación, también en nuestra salvación. Dios Padre dice, va a este mundo para salvar a las personas. Y Jesucristo es el que ha venido a esta tierra y se ha hecho hombre y que ha morido en la cruz y ha resucitado para nosotros. Es el Hijo, es Dios Jesucristo que está realizando la obra de la redención. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en haciendo esas cosas, y haciendo esta gran obra de la redención, Jesucristo no está haciendo su propia voluntad, no está haciendo, pues eso es lo que yo quiero hacer, sino Él está haciendo la voluntad de su Padre. Él lo dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, el Padre dirige al Hijo de hacer algo en la creación y también aquí para nuestra salvación. Y Jesucristo obedece a su Padre. ¿Qué vemos acerca del Espíritu Santo en nuestra salvación? Dice, en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo, Él realiza la santidad en nosotros. Cuando somos cristianos, Él nos ayuda a vivir en santidad, tomar pasos en santidad, avisarnos del pecado, de caminos malos y decir, va este camino. Él nos ayuda a entender más a Dios. También Él realiza el nuevo nacimiento en las personas. Dice en Tito 3:5, Dios nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y también dice la palabra de Dios que nosotros somos sellados con el Espíritu. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como también en el bautismo de Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido como un sello, es decir, así es, yo apruebo esto, eso yo quiero confirmar. También en nuestra salvación el Espíritu nos ha dado como un sello de confirmación que somos hijos de Dios. Ahora, el Espíritu Santo también Él es enviado. Él no viene de su propia autoridad a un lugar, sino Él es enviado. Y vemos en Juan 14:26, dice allí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Jesucristo dice que el Padre enviará el Espíritu Santo. Pero un capítulo más tarde dice, en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Entonces el Espíritu Santo es enviado de Dios Padre y también de Jesucristo. En general vemos entonces en esas tres ocasiones en la Biblia que el Padre en la Trinidad es la persona que planea, que determina, que habla y que dirige las cosas. El Hijo es la persona que actúa y el Espíritu Santo que trae a culminación, que confirma, que pone su sello. Todas las tres personas tienen diferentes roles, pero son de igual manera Dios. Son completamente Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, Padre, pero tienen diferentes roles. No hacen todo lo mismo, sino el Padre hace tales cosas, el Hijo tiene responsabilidad para esas cosas, el Espíritu Santo obra más en esos lugares. Vemos en la Biblia también que el Hijo, Jesucristo, es Dios como el Padre, pero Él dice mismo que Él es subordinado al Padre. En Juan 14:28 dice Jesucristo, el Padre mayor es que yo. Y dice en 1 Corintios 15:28, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y también vemos entonces que Jesucristo es subordinado a Dios Padre y el Espíritu Santo también a los dos. El Espíritu Santo ahora está un representante de Jesucristo en esta tierra. Pues eso es solo la base de la teología de la Trinidad. Pero ¿qué puede ayudar a nosotros esto entendimiento, esto conocimiento de Dios?
Thomas A. Kempis pregunta, ¿para qué te sirve hablar bien y correctamente sobre la Trinidad si no tengas humildad y así desagradeces a la Trinidad? Podemos saber muchas cosas, hablar muchas cosas muy bien y correctas, pero ser orgullosos con esto. Y no nos va a servir nada si eso nos da más orgullo o que nos deja pensar que sabemos tantas cosas. Una cosa que la Trinidad nos quiere enseñar o nos quiere ayudar es que nosotros somos humildes, porque no podemos comprender todo. Yo puedo comprender, sí, hay un Dios, puedo comprender eso. Sí, yo puedo comprender Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo son 3 personas. Pero ¿cómo puede ser que 3 personas son un Dios? Yo no puedo comprender eso. Y solo puedo creer lo que dice la palabra de Dios. Y debo reconocer que Dios es mucho más grande que yo. Y reconocer mis límites. Y eso me va a ayudar a ser más humilde. Como Dios quiere que nosotros seamos. Él no quiere que nosotros tenemos orgullo y pensamos mucho de nosotros y pensamos mucho de Él. Es la segunda ayuda para nosotros. La doctrina de la Trinidad de Dios nos ayuda en adoración. Porque lo más comprendemos y entendemos lo que Dios hace, como Él es relacionado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cómo ellos obran en el mundo, como lo que leemos en la Biblia, y aún en nuestra salvación, como ellos, cada uno tiene su parte en nuestra salvación. Podemos adorar a Dios. En algunas ocasiones he ido a iglesias y ellos tienen unas personas una idea muy, no han pensado mucho sobre la Trinidad. Hay personas que cuando oran en la iglesia, que dicen, pues gracias Dios Padre, que has morido en la cruz para nuestros pecados. Pero es claro que no es así. Dios Padre no era la persona que murió en la cruz para nosotros. Podemos decir, gracias Dios Padre, porque has pensado a nosotros antes de la fundación del mundo, porque has enviado a tu Hijo. Gracias Jesucristo, porque has venido aquí, porque has sido obediente hasta la muerte. Gracias Espíritu Santo, que tú me has renovado, me has dado nueva vida, que estás santificándome. Podemos tener una ayuda más grande en adorar a Dios como Él es y como Él debe ser adorado correctamente. También la doctrina de la Trinidad nos ayuda en comunión. Podemos aprender de la Trinidad como ellos tienen comunión también en nuestra vida, como debemos tener comunión. Una área de comunión o de una unión como en una Trinidad es el matrimonio, es una unión de 2 personas, un hombre y una mujer. En Efesios 5 dice que un hombre y una mujer, cuando son en un matrimonio, son una carne, no 2. Y hay un amor el uno por el otro, pero también el hombre y la mujer tienen diferentes roles. No quiere decir que uno tiene más valor que el otro, sino que uno tiene esos roles, el otro esos roles. También es así en la Trinidad, que el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, y como es así, también el esposo, dice la Biblia, tiene autoridad sobre su esposa. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, tal como Dios es la cabeza de Cristo, el Padre puede aprender a ser la cabeza, el marido ser la cabeza de su esposa. Y también hay otra comunión
en la iglesia aquí. Somos varios miembros, pero somos un cuerpo. Podemos aprender cómo podemos actuar, vivir como un cuerpo y no que una persona va a esa dirección, una otra persona a esa dirección y que hay divisiones en la iglesia, sino que somos unos, que tenemos una unión, una unidad en la iglesia. Esto era la oración de Jesucristo para su iglesia, que somos unos. Dice Jesucristo en Juan 17, versículos 20 siguientes. Jesucristo ora a Dios Padre, Él dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que las has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice varias veces aquí Jesucristo, yo quiero que la iglesia son uno, como nosotros, como Dios Padre y yo, Dios Padre y Jesucristo son unos así en la iglesia. Jesucristo quiere que somos unos. ¿Y por qué? Para que el mundo que es afuera cree en el nombre de Jesucristo, cree que Dios ha enviado a Jesucristo. Porque eso es un testimonio al mundo afuera, que si somos unos como Dios Padre y Dios Hijo, eso va a hablar también que hay una cosa aquí en la iglesia que es más importante que nuestras preferencias personales, nuestros deseos, sino hay una cosa que nos une y eso es que queremos que Jesucristo, que Dios sea honrado, glorificado en esta iglesia y en este mundo y que actuamos para esto. Entonces la doctrina de la Trinidad nos ayuda en humildad, en adoración, en comunión y también un lugar más en misiones también. El misionero David Livingstone ha dicho, yo solo tenía un hijo y él era misionero. Con esto él está diciendo que Dios ha enviado a su hijo a un lugar para ser un misionero, para salvar a personas. Dios ha enviado a su hijo y también el Espíritu Santo, también él es enviado después de cuando Jesucristo iba a regresar al cielo. Ahora Jesucristo envía a nosotros. En Juan 20 y 21 Cristo dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. En la Trinidad vemos como Dios envió a Jesucristo, como Jesucristo ha obedecido a la voluntad de su Padre y Él ha venido a este mundo. Ahora Jesucristo está enviando a nosotros y Él quiere que nosotros vayamos al mundo con el Evangelio. Eso empieza aquí en Anáhuac, en las personas que viven aquí y es para todo el mundo el Evangelio. Por eso Jesucristo ha dicho al final de su tiempo en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También en este mandamiento de la misión vemos la Trinidad, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la voluntad de la Trinidad, de Dios, de todas las personas en Dios. Y Jesucristo da la promesa a los que van y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así es. Y
El misionero David Livingstone, él ha vivido una vida dura en África y él ha dicho, ¿quieren saber lo que me ha sostenido todos los años cuando estuve en exilio entre un pueblo donde no comprendí su idioma y donde las personas muchas veces eran inseguros y hostiles conmigo? ¿Qué me ha sostenido en esto? Es esto: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. He puesto todo en estas palabras y nunca han fallado. Así es. Dios, en su Trinidad, Él nos manda vivir para Él en este mundo. Él nos manda también ir a otros lugares. Y Él está con nosotros. Aquí son las palabras de Jesucristo que Él dice, yo estoy con vosotros. Pero lo que también he visto en la Biblia es que Dios en su Trinidad vive en nosotros. No solo el Espíritu Santo, no solo Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a verlo. El Espíritu Santo probablemente lo sabemos muy bien, que sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en nosotros. Pues Pablo en Gálatas 2:20, él dice que Cristo vive en mí. Entonces aún Jesucristo está viviendo dentro de Pablo, y también creo que Jesucristo vive en los cristianos. Y el Padre también, eso era nuevo para mí cuando yo he preparado la prédica, pero Jesucristo dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. A las personas que aman a Dios y a Jesucristo y guarden su palabra, Jesucristo dice, yo y el Padre vamos a vivir en él, en esta persona. Entonces podemos aprender de la Trinidad, tomar la Trinidad como un ejemplo, cómo ellos viven en comunión, cómo tienen sus roles y cómo actúan, y también cómo nosotros debemos actuar. Y eso deben ayudarnos para vivir por Dios en el poder de la Trinidad, en humildad, en adoración, en comunión y en misión. El triuno Dios vive en nosotros y quiere realizar esto en nosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por lo que podemos aprender de tu palabra acerca de ti, de tu Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo. Tú eres un Dios grande que nosotros no podemos comprender, pero tú has hecho grandes cosas en este mundo y mucho más grandes en nuestra vida. Y te damos las gracias y la honra por esto. Te pido que tú, tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo vivan en nosotros y que nosotros también podemos vivir más como tú en tu Trinidad, para que podamos también de esta manera vivir como en tu semejanza, que puede ser un testimonio a este mundo, para que puedan ver la unidad en la iglesia, en tus hijos, y también que nosotros vivimos para ti, queremos honrar a ti y hacer tu voluntad. Gracias que tú no nos dejas solo, que tú estás aquí con nosotros. Te pido que tú sigues cambiándonos más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.